La tormenta había empezado antes del amanecer, una lluvia densa que convertía los caminos de tierra en ríos turbios. El viento azotaba los árboles como si quisiera arrancarlos de raíz y el cielo se había vuelto tan oscuro que parecía que la noche había regresado antes de tiempo. En medio de ese paisaje desolado, una mujer caminaba sosteniendo entre sus brazos a un niño envuelto en un trapo delgado que ya no podía llamarse cobija. La mujer se llamaba María, y aunque alguna vez tuvo fuerzas para enfrentarse al mundo, ahora avanzaba con pasos lentos, casi arrastrando los pies, impulsada solo por la necesidad de mantener vivo al pequeño que temblaba contra su pecho. La lluvia había empapado su vestido hasta hacerlo pesar como plomo. Su cabello, largo y oscuro, se le pegaba al rostro, y cada vez que respiraba, podía sentir el olor a tierra mojada mezclado con el miedo que le apretaba la garganta. Llevaba horas caminando. Nadie le había abierto una puerta. Nadie le había ofrecido un lugar para esperar a que pasara el mal tiempo. Nadie había visto en su rostro pálido y en sus manos heridas la urgencia que llevaba encima. El niño lloró apenas un quejido, muy bajito, como si tampoco tuviera fuerzas. María lo apretó un poco más, sintiendo el cuerpo tibio y frágil de su hijo, un recordatorio doloroso de que no había comido desde la tarde anterior. El hambre era un monstruo silencioso que se escondía detrás de cada respiración, detrás de cada mirada perdida que ella hacía hacia la nada. «Aguanta, mi amor, ya casi», susurró, aunque no sabía si sus palabras eran una promesa o un deseo. La figura de una hacienda apareció a lo lejos. Sus paredes blancas contrastaban con el cielo gris, y el portón de madera se erguía imponente, como si delimitar ese territorio fuera sinónimo de poder. A María le temblaron las piernas. Había escuchado historias sobre ese lugar. Decían que el dueño, un hacendado llamado Don Esteban, era un hombre duro, firme, alguien que no se dejaba llevar por sentimentalismos. Pero también habían murmurado que en el fondo tenía un corazón que alguna vez supo lo que era sufrir. Ella no sabía si creerlo. Pero lo que sí sabía era que no podía seguir caminando. Su hijo ya no lloraba, respiraba con un sonido débil que le atravesó el alma. Así que tomó aire, tragó saliva y avanzó hacia el portón, esperando que la tormenta no se la llevara antes de llegar. Sus nudillos golpearon 3 veces la madera. Cada golpe retumbó en la oscuridad como un grito desesperado. Por un momento, pensó que nadie respondería, que la hacienda estaba vacía, que tendría que seguir buscando otra casa, otro corazón al que tocarle la puerta. Pero entonces se escuchó pasos. Pasos firmes, seguros, acompañados del sonido metálico de un cerrojo. La puerta se abrió lentamente. Él estaba ahí. Don Esteban, con su sombrero empapado y una mirada que parecía atravesar a la gente sin esfuerzo. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una presencia que imponía incluso en silencio. Tenía las botas llenas de lodo y el ceño fruncido, como si la lluvia le estorbara la paciencia. Los ojos de él bajaron hacia el niño, luego hacia las manos raspadas de María, y por un momento, una chispa de algo, tal vez compasión, tal vez sorpresa, cruzó su mirada. María respiró hondo, sintiendo la garganta cerrarse, la vergüenza quemarle el rostro y el hambre apuñalarle el estómago. ¿Hay pan, señor?, preguntó con un hilo de voz, apenas audible entre el trueno que rugió detrás de ella. La pregunta no era solo sobre comida. Era sobre dignidad. Sobre supervivencia. Sobre aceptar que ya no tenía fuerzas para seguir luchando sola. Don Esteban no respondió de inmediato. Su silencio se volvió un peso insoportable. María creyó por un segundo que él rechazaría su petición, que cerraría la puerta como tantos otros lo habían hecho antes. Sintió el miedo crecerle en el pecho, ese miedo de madre que sabe que cada minuto cuenta. Pero entonces él inhaló profundamente y murmuró: «Voy a llevarlos a mi rancho». Dicho así, sin explicación, sin emoción aparente, como si fuera la decisión más sencilla del mundo. Pero no lo era. Y María lo supo. Lo sintió en el vacío que dejó su voz después de pronunciar esas palabras, en el brillo extraño que vio en sus ojos. Era como si él cargara una historia pendiente, un secreto escondido entre las paredes de esa hacienda. María dudó. No conocía a ese hombre, no sabía por qué alguien como él tendría motivos para ayudarla.
Pero el frío le estaba robando la vida a su hijo, y ella ya no podía darse el lujo de desconfiar. Gracias, susurró, aunque la palabra le salió temblorosa, como si el agradecimiento también doliera. Don Esteban dio un paso atrás, abriendo más la puerta. Pásenle. Aquí no se quedan bajo la lluvia. Y así, empapada, exhausta y con el corazón latiendo demasiado rápido, María cruzó el umbral sin saber que ese simple acto marcaría el inicio de una verdad que había estado escondida durante años, una verdad que la alcanzaría tarde o temprano. Porque en esa hacienda silenciosa, donde el olor a madera mojada se mezclaba con memorias olvidadas, algo, o alguien, la había estado esperando. Apenas cruzó el umbral, María sintió el cambio de temperatura como una bofetada suave. Adentro no hacía calor, pero al menos ya no había viento cortándole la piel ni lluvia clavándose como agujas. El piso era de madera vieja, oscura, y cada paso que daba dejaba pequeñas huellas de agua y lodo. Le dio pena ensuciar así aquel lugar que olía a café frío y a soledad. Don Esteban cerró la puerta detrás de ellos. El trueno de afuera quedó ahogado por el golpe seco de la madera. «Espérese tantito aquí», dijo él. «No se mueva». Se quitó el sombrero, lo sacudió un poco y se alejó por un pasillo sin mirar atrás. María se quedó parada en la entrada, apretando a su hijo contra el pecho. El niño ya no lloraba, solo respiraba con un sonido corto y débil que la hacía querer llorar más a ella. Miró alrededor. La casa era grande, pero no se sentía viva. Había muebles cubiertos con mantas blancas, como si alguien los hubiera puesto a dormir y jamás volviera a despertarlos. La luz que entraba por las ventanas era gris, filtrada por la tormenta de afuera, y sobre una mesa vio un vaso a medio llenar, como si alguien hubiera estado ahí hace apenas unos minutos, o hace años. El pequeño se movió apenas y soltó un gemido. «Ya, mi vida, ya casi», susurró, meciéndolo un poco, como si su cuerpo exhausto pudiera seguir haciendo de cuna. Escuchó pasos, pero no los de él. Del pasillo lateral salió una mujer de mediana edad, con un delantal manchado de harina y las manos húmedas. Tenía el cabello recogido y unos ojos que, aunque cansados, todavía conservaban una chispa de calidez que contrastaba con el ambiente frío de la casa. «¡Ay, Dios mío!», murmuró al ver a María y al niño. «Están empapados». Era doña Rosa, la ama de llaves. María no lo sabía aún, pero esa mujer sería la primera persona en esa casa que la miraría no como un problema, sino como un ser humano. «Pásele, mijita, pásele», dijo, acercándose rápido. «No se quede ahí parada como si estuviera castigada». Le puso una mano suave en el hombro y la guió hacia un cuarto junto a la cocina, donde ardía una pequeña estufa de leña. El contraste con la lluvia de afuera era tan grande que a María casi le dieron ganas de desmayarse. «Siéntese», ordenó Rosa, pero con una ternura que hacía casi imposible desobedecerla. María se sentó en una silla de madera junto a la estufa. Sintió como el vapor empezaba a salir de su ropa mojada. El niño abrió un poquito los ojos, confundido, como si no recordara lo que era sentir siquiera un poco de calor. En ese momento volvió a aparecer don Esteban, sin sombrero y con el ceño todavía fruncido. «Rosa, tráigales una cobija. Y algo de comer. Lo que haya». «Pues lo que hay es pan, señor», respondió ella, sin miedo a su tono, pero bien sabe que a nadie le hace daño. María bajó la mirada, avergonzada. Él desvió los ojos hacia la ventana, donde el agua seguía resbalando como si quisiera borrar todo lo que existía afuera. «Pan está bien», dijo al final. Rosa se movió rápido, sacando de una canasta unos panecitos todavía tibios, de esos que llenan el aire de olor a harina y a hogar. María los miró como si fueran un milagro. «Tengo que ser fuerte», pensó. «No puedo lanzarme sobre ellos como un animal hambriento». Pero cuando Rosa le puso uno en la mano, la resistencia se le rompió en un segundo. Llevó el pan a la boca, pero antes se detuvo. «Para el primero», murmuró, sosteniendo el pequeño pedazo frente a los labios resecos del niño. Rosa la observó con un gesto que mezclaba respeto y dolor. «Cómele tú también, muchacha», dijo en voz baja. «Si te caes tú, ¿quién lo va a cuidar?». María le dio un pedacito al niño y luego, por fin, mordió ella.
El sabor le explotó en la boca como si nunca hubiera probado pan de verdad. No era solo comida, era un recuerdo lejano de días en los que aún tenía una casa, un esposo, una mesa, una vida. Don Esteban se apoyó en el marco de la puerta, mirándolas. No dijo nada, pero sus ojos no se apartaron de la escena, la mujer tiritando de frío, el niño débil, el pan desapareciendo en manos temblorosas. Algo en su pecho se movió, como una memoria que llevaba años encerrada detrás de un cerrojo. Rosa rompió el silencio. ¿De dónde vienen?, preguntó, mientras sacaba una cobija vieja pero seca de un baúl. María respiró hondo. De todas partes, respondió, con una sonrisa triste. Desde que mi marido murió, ya no tenemos un lugar fijo. Solo buscamos donde pasar la noche. Hoy, solo buscaba pan. La palabra marido hizo que algo parpadeara en el rostro de don Esteban. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero lleno de peso. María no lo vio, Rosa sí. Lo conocía demasiado bien. ¿Y cómo se llamaba tu esposo, mija?, insistió la mujer, mientras envolvía al niño con la cobija. El corazón de María se apretó. Se llamaba Julián, dijo, bajando la voz. Julián Herrera. En la puerta, los dedos de don Esteban se crisparon apenas. Sus ojos se clavaron en el piso, como si de pronto le costara trabajo sostener la mirada de nadie. Rosa lo miró de reojo, notando la reacción, pero no dijo nada. Guardó esa información donde se guardan las cosas que luego explotan. María continuó. Se enfermó, y fue muy rápido. No teníamos dinero para medicinas. Yo hice lo que pude, pero la voz se le quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quería derramar frente a desconocidos. Desde entonces, solo camino. Donde me corren, me voy. Donde me dan una noche, ahí me quedo. Hoy, ya no tenía fuerzas. El silencio que siguió fue pesado, espeso. Solo se escuchaba el crujir del fuego y la respiración trabajosa del niño. Don Esteban se enderezó. Pueden quedarse aquí mientras pasa la tormenta, dijo al fin. No es seguro andar por los caminos con este clima. María asintió, con una gratitud que no sabía expresar bien. Gracias, señor. No vamos a molestar. En cuanto salga el sol, nos vamos. Él la miró por primera vez directamente a los ojos. Y en ese cruce de miradas, algo se dijo sin palabras. Él no era tan indiferente como quería parecer, ella no era tan débil como se veía. Ya veremos, respondió simplemente. Se dio media vuelta y se fue, como si huir del cuarto fuera más fácil que quedarse ahí un minuto más. Rosa suspiró. No le haga mucho caso a su modo, dijo en voz baja. El Señor carga cosas que nadie entiende, pero no es malo. No más, está roto. María no contestó. Se limitó a sostener a su hijo más cerca de su pecho, aspirando el olor a pan, a leña y a ropa seca, intentando creer que, aunque fuera por unas horas, el mundo dejaba de ser tan cruel. Pero había algo que no sabía. Esa casa no era solo un refugio temporal. Entre esas paredes vivía un secreto que llevaba años esperando el momento exacto para salir a la luz. Y ese momento acababa de entrar por la puerta, bajo la forma de una viuda empapada y un niño con hambre. La tormenta siguió golpeando la hacienda durante horas. El sonido del agua cayendo sobre el techo, mezclado con el silbido del viento colándose por las rendijas viejas, hacía que la casa pareciera un barco a punto de hundirse. Pero dentro, junto a la estufa, el calor comenzaba a devolverle color al rostro de María y a las mejillas pálidas de su hijo. El pan había sido un alivio, pero ahora lo que sentía era una mezcla rara, gratitud, desconfianza, cansancio, y algo más que no sabía nombrar. Rosa la observaba mientras secaba con un trapo la mesa cercana. Había algo maternal en ella, una paciencia que parecía construida a base de años de convivir con silencios ajenos. A ratos miraba hacia el pasillo por donde había desaparecido don Esteban, como esperando que regresara, pero él no lo hacía. No todavía. Te traje otra cobija, mijita, dijo Rosa, colocándola sobre los hombros de María. Estás helada. Gracias, de verdad, respondió ella, apenas sosteniéndose en la silla.
El niño dormía ya envuelto como un tamal, respirando despacito pero con más fuerza. Ese simple cambio le aflojaba el corazón a María, que llevaba días soñando con verlo descansar así, sin llorar, sin temblar, sin que la muerte pareciera rondarlo. ¿Cuántos añitos tiene?, preguntó Rosa mientras colocaba una olla con agua sobre la estufa. 3, aunque en los últimos meses parece que se hizo más chiquito, respondió María, moviendo suavemente el cabello del pequeño. La vida le ha quitado más de lo que le ha dado. Rosa negó con la cabeza, con pena y coraje mezclados. A veces así es, injusta. Pero no te preocupes, aquí va a agarrar fuerza. Yo me encargo. María sonrió con un agradecimiento que le dolía en el pecho. No estaba acostumbrada a palabras amables. ¿Hace mucho trabaja aquí?, preguntó, intentando hacer conversación. Rosa soltó una risita amarga. Desde antes de que el patrón levantara las cercas. Antes de que hubiera corrales. Antes de que él se volviera como es ahora. Esa frase quedó flotando en el aire. ¿Cómo es ahora? María quiso preguntar más, pero antes de hacerlo escuchó un ruido en el pasillo, un golpe seco, como si algo se hubiera caído. Rosa volteó rápido, frunciendo el ceño. Ese hombre, siempre andando como alma en pena, murmuró. Le digo que se siente a descansar, pero no hace caso. Se limpió las manos en el delantal y salió al pasillo. María se quedó sola un momento, mirando el fuego, escuchando el crujido de la leña y el murmullo lejano de Rosa hablando con alguien. No distinguía las palabras, pero sí el tono, preocupación. Después de un minuto, Rosa regresó con un suspiro largo. «Ay, niña», negó la cabeza. El señor está nomás viendo la lluvia desde la ventana grande, como si estuviera buscando a alguien allá afuera. María tragó saliva. Ese hombre tenía algo atorado bajo la piel. Algo viejo, algo que dolía. Antes de que pudiera decir algo, Rosa cambió el tema, como si no quisiera ahondar más en la vida del patrón. Voy a prepararte un té pa, que entres en calor. Y pa, que te duermas un poquito. ¿Te hace falta? No, no quiero molestar, murmuró María. Si molestaras, ya te lo hubiera dicho el señor. Créeme, respondió Rosa con firmeza. Además, esta casa necesita voces nuevas. Ya estuvo bueno de tanto silencio. María bajó la mirada. Era extraño escuchar que hiciera falta. Ella llevaba meses sintiéndose de sobra en todas partes. El té empezó a hervir, llenando la cocina de un aroma suave a manzanilla. María cerró los ojos un segundo, permitiéndose un respiro. Entonces escuchó nuevamente pasos. Esta vez sí era él. Don Esteban apareció en el marco de la puerta. Su ropa seguía húmeda, aunque no tanto como cuando la había encontrado afuera. Tenía los brazos cruzados y una expresión difícil de leer. María se puso de pie casi por instinto, apretando la cobija contra su cuerpo. Siéntese, ordenó él de inmediato. No tiene que pararse cada que entro. Ella se sentó de nuevo, nerviosa. Él miró al niño dormido, luego a María. Su gesto se endureció un poco, como si ver esa escena lo tocara en un lugar que no quería mostrar. ¿Ya comieron?, preguntó. Sí, señor, gracias, respondió ella con voz muy baja. Él asintió sin emoción, o al menos eso aparentaba. ¿De dónde decía usted que venía?, preguntó él, apoyándose en el marco de la puerta como si necesitara sostenerse. Rosa lo interrumpió antes de que María respondiera. Patrón, la muchacha viene de varios pueblos. Ya lleva meses caminando. Y mire nomás el niño, está flaquito. Déjelos que descansen. Esteban no le dirigió una mirada dura, pero sí una que indicaba que no le gustaba que le respondieran por otros. Quiero escucharla a ella, dijo, mirando a María. Ella respiró hondo, sintiendo que algo se apretaba en su pecho. Vengo, de donde me dejen pasar, respondió ella con sinceridad amarga. Desde que Julián, desde que mi esposo murió, todo ha sido caminar. No hay un lugar fijo para nosotros. La palabra Julián cayó como una piedra en la habitación. Los ojos de Esteban cambiaron. Fue un segundo, una grieta. Su respiración también.
Rosa lo notó. María no. Julián, ¿cómo? Preguntó él, aunque su voz sonó forzada, casi ahogada. Julián Herrera, respondió María, sin imaginar lo que ese nombre significaba en esa casa. Esteban cerró los ojos un instante, apenas un parpadeo, pero el dolor fue visible, tan visible como un relámpago iluminando una noche negra. Rosa se tensó. Sabía lo que venía. O peor, sabía que había algo que llevaba años evitando estallar. Era un buen hombre, continuó María, sin saber que sus palabras eran cuchillos. Muy bueno. Él siempre decía que tenía un hermano, pero nunca pude conocerlo. Pensaba hacerlo cuando mejoráramos, pero nunca hubo tiempo. El silencio que siguió fue brutal. Esteban sintió la garganta cerrarse. Sus manos se apretaron en puños. El pasado, ese que había guardado como un animal dormido, acababa de abrir los ojos. María, ajena a la tormenta que sus palabras habían despertado, añadió en un susurro. Yo solo espero que ese hermano, donde sea que esté, algún día sepa que Julián murió pensando en él. La taza en la mano de Esteban tembló. Rosa dio un paso adelante por si él la dejaba caer. Pero él no la dejó. La sostuvo como si su vida dependiera de ello, aunque el alma se le estuviera derrumbando pieza por pieza. María levantó la vista al fin y preguntó con inocencia devastadora. ¿Usted tiene hermanos, señor? Esteban tragó saliva. Y aunque quiso mentir, no pudo. Tenía uno, respondió, con una voz que no parecía suya. Y su nombre era Julián. María se quedó helada. El mundo, de pronto, dejó de girar. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta la tormenta afuera pareció detenerse por un instante. María se quedó mirando a don Esteban como si sus palabras hubieran roto algo invisible entre ellos, algo delicado y antiguo. No entendía, o tal vez sí, pero su mente se negaba a aceptarlo tan rápido. ¿Cómo? Susurró, sintiendo que el corazón se le subía a la garganta. ¿Qué dijo? Esteban sostuvo su mirada. Era la primera vez que realmente lo hacía sin esconderse detrás de esa dureza habitual. Sus ojos, oscuros y cansados, no tenían el brillo frío que había mostrado antes. Había dolor ahí. Dolor viejo. Dolor vivo. Que Julián era, mi hermano, repitió, cada palabra cayendo pesada, como si le costara trabajo decirla. María apretó la cobija contra el pecho. El niño seguía dormido, ajeno al terremoto que acababa de detonarse en la habitación. Pero, él nunca me dijo su apellido completo, balbuceó ella. Solo decía a mi hermano. Yo pensé que ya no se hablaban, o que vivía lejos, o... Esteban agachó la mirada, respirando hondo, como si intentara contener algo que peleaba por salir. No vivía lejos, dijo en voz baja. Vivía, demasiado cerca. Cerca para buscarme, lejos para perdonarme. Rosa, que había permanecido en silencio absoluto, cerró los ojos un instante, como si por fin estuviera viendo una escena que llevaba años esperando, o temiendo. María sintió que las piernas le temblaban, así que se quedó sentada. No confiaba en su cuerpo. No confiaba en su voz. No confiaba en nada. ¿Usted conocía a mi Julián? Preguntó, sin aire. Esteban levantó la vista lentamente, como si confesar fuera más difícil que cargar un costal de piedras. Más de lo que quisiera admitir. María sintió un vuelco en el pecho. Una mezcla venenosa de esperanza, miedo, coraje y confusión. ¿Él le habló de mí? Preguntó ella, con un hilo de voz que apenas se sostenía. Esteban no respondió de inmediato. Su silencio era un animal que respiraba entre ellos. No, contestó al fin, con honestidad dolorosa. Nunca me habló de ti. Nunca me habló de su vida después de irse. Cada vez que venía a la hacienda, se quedaba parado allá afuera, sin tocar la puerta. Yo lo veía desde la ventana grande. Y él solo daba media vuelta y se iba. María parpadeó, incrédula. ¿Por qué? Dijo, intentando entender. ¿Por qué no se acercó? Él siempre quiso hablar con usted. Siempre decía que tenía algo que arreglar, algo que debía decirle.
Esteban apoyó una mano en la mesa, como si necesitara sostenerse para no caer. Porque lo lastimé, confesó. Porque fui un tonto orgulloso. Porque cuando él más me necesitaba, yo no supe, o no quise estar ahí. Rosa apretó los labios, queriendo intervenir, pero sabía que no era su conversación. No todavía. María tomó aire, sintiendo un nudo gigantesco en la garganta. Él nunca habló mal de usted, dijo, con sinceridad cruda. Nunca. Siempre lo recordaba con cariño. Decía que usted era terco, pero buen hombre. Y decía que si algún día podía, volvería para arreglar las cosas. Las palabras golpearon a Esteban como pedradas. Sus hombros se hundieron un poco. Parecía más pequeño, más humano. Llegó a venir, dijo él, con voz ronca. Llegó a pararse enfrente de este portón más veces de las que puedo contar. Pero yo no abrí. María sintió que algo dentro de ella se quebraba. Un pedazo de historia que nunca supo que existía ahora se le caía encima. ¿Por qué no le abrió?, preguntó, casi con rabia. Él vino a buscarlo. Él quería verlo. Esteban apretó la mandíbula. Porque yo también caminaba con mis propios fantasmas, respondió, más honesto que nunca. Porque estaba enojado, con él, conmigo, con la vida. Y cuando mi orgullo bajó, era demasiado tarde. Él dejó de venir. El fuego en la estufa crujió, como si protestara por el silencio que se alargaba demasiado. María bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre las manos de su hijo. Julián murió solo, dijo, con un dolor que parecía no tener fondo. Murió creyendo que ya no tenía a nadie más en el mundo, excepto a mí y a nuestro hijo. Esteban se congeló. ¿Ah, su hijo?, repitió, con la voz hecha polvo. María lo miró directo a los ojos, sin esconder nada. Sí, este niño es hijo de Julián. La boca de Esteban se abrió un poco, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Sus ojos bajaron lentamente hasta el pequeño que dormía envuelto en la cobija. Lo miró de verdad. Lo observó. El pecho del hacendado subió y bajó en un temblor leve. Rosa dio un paso atrás, como si entendiera que ya no pertenecía a ese instante. Esteban carraspeó. ¿Y cómo se llama?, preguntó, con voz suave, casi temerosa. María acarició el cabello del niño. Se llama Mateo, susurró. Mateo Herrera. Ese apellido cayó como un trueno dentro del pecho de Esteban. Herrera, repitió, sintiendo que las paredes de la casa se le achicaban. Igual que mi madre, igual que Julián. María asintió despacio. Pero también, debería llevar el apellido del hermano que Julián quería recuperar, añadió ella, sin darse cuenta del terremoto que provocaba. Esteban cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, algo en él había cambiado. No era solo sorpresa. No era solo dolor. Era algo mucho más profundo. Era la sensación de estar frente a algo que no sabía si merecía, o si había esperado demasiado tiempo. El hijo de su hermano. El último pedazo vivo de Julián. Y María, sin saberlo, acababa de poner ese niño, ese apellido, ese destino, directamente en sus manos. El silencio que siguió después de que María pronunció el nombre Mateo Herrera no era un silencio común. No era uno lleno de incomodidad o de duda. Era un silencio pesado, espeso, casi físico, como si la hacienda misma contuviera el aliento, como si las paredes hubieran entendido antes que todos lo que ese nombre significaba. Esteban se quedó mirando al niño, inmóvil. Sus ojos ya no tenían la dureza de antes. Se habían suavizado, como si algo dentro de él hubiera cedido de golpe. No era compasión. No era simple sorpresa. Era algo más hondo. Algo que llevaba años apagado y ahora ardía con fuerza nueva. Mateo, repitió, como probando el nombre en su boca. El hijo de mi hermano. María apretó más fuerte al pequeño. No porque quisiera protegerlo de Esteban, sino porque la revelación de lo que estaba ocurriendo la abrumaba más de lo que había anticipado. Ella nunca imaginó que la primera casa que les abría la puerta en meses guardara un pedazo del pasado de su esposo.
Esteban dio un paso hacia ellos, lento, con cautela. No quería asustarla. Quizá ni él mismo entendía por qué se movía así, pero había una urgencia en su pecho, un impulso que no obedecía a la lógica. ¿Puedo verlo?, preguntó con voz suave, una suavidad que ni él mismo se recordaba. María dudó apenas un segundo. Después asintió. No tenía motivos para negarlo. Al contrario, sentía que ese encuentro era inevitable. Esteban se inclinó para ver al niño dormido. Mateo movió sus manitas, rozando la cobija, sin despertarse. Tenía los labios resecos, las pestañas largas pegadas por la humedad de la lluvia, y un mechón de cabello oscuro cayéndole sobre la frente. El hacendado respiró hondo. Se parece a él, susurró, y sus ojos se nublaron un poco. Tiene la misma frente, y esa manera de fruncir los labios cuando duerme. Rosa, desde la cocina, observaba en silencio. No quería interrumpir, pero su corazón, curtido por años en la hacienda, sabía que lo que estaba ocurriendo ahí era grande. Más grande que la tormenta afuera. Más grande que cualquier rencor viejo. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Esteban, sin apartar la vista del niño. 3, respondió María. Cumplió hace 2 meses. Esteban cerró los ojos un instante. 3 años. 3 años desde que Julián murió. 3 años desde que él mismo dejó de tener noticias de su hermano. 3 años de silencio que ahora revelaban una verdad que lo atravesaba como un rayo. Él nunca me dijo que iba a ser padre, murmuró, con una voz cargada de arrepentimiento. Quería decírselo, dijo María, con un temblor en la voz. Me lo dijo muchas veces. Pero cada vez que juntaba el valor, se enfermaba más. Y cada día que pasaba era más difícil caminar hasta aquí. Él quería venir. Quería arreglar todo, pero la vida no lo dejó. Esteban apretó los dientes, como si la culpa fuera una piedra que intentaba sostener sin que lo aplastara. No debió cargar eso solo, dijo, más para sí mismo que para ella. Yo debía haberlo buscado. Yo lo dejé ir. María bajó la mirada. A veces la vida separa a la gente que no debería separarse, dijo con tristeza. Y otras veces, los vuelve a reunir cuando menos lo esperamos. La mirada de Esteban subió hacia ella. Había algo nuevo ahí. Algo profundo. Algo que no sabía cómo manejar. No puedo cambiar lo que pasó, dijo con voz firme, aunque herida. Pero sí puedo intentar hacer lo correcto ahora. María tragó saliva. Las palabras la sorprendieron, y al mismo tiempo la inquietaron. Ella no había venido buscando un hogar permanente, ni una ayuda duradera. Solo había buscado pan y un techo hasta que la lluvia pasara. Nada más. No estoy pidiendo nada, señor, se apresuró a decir. En cuanto el clima mejore, nos iremos. No quiero que piense que vine aquí por interés. Esteban la miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. ¿Irse?, repitió, como si la idea le pareciera imposible. ¿Con un niño en ese estado? ¿Y a dónde piensa ir con esta tormenta que no para desde la madrugada? María abrió la boca para responder, pero no tuvo tiempo. Aquí no estorban, interrumpió él con firmeza. Aquí no sobra nadie. Mucho menos, el hijo de mi hermano. La declaración cayó pesada entre los tres. Rosa, que fingía limpiar una mesa para no parecer metida, levantó la vista con un suspiro. María se quedó helada. Sentía un tirón en el pecho, alivio, miedo, esperanza, desconfianza, todo mezclado. Señor, intentó replicar. No quiero causar problemas. Esteban dio un paso hacia ella. No era una amenaza. Era la postura de alguien que estaba diciendo la verdad más seria de su vida. No está causando problemas, dijo con calma. Está devolviendo algo que pensé perdido para siempre. María sintió un temblor en las manos. Nadie la había mirado así en mucho tiempo. Nadie la había hecho sentir vista, reconocida, no como una carga, sino como alguien que importaba. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten, añadió él. El rancho es grande. Y ustedes
Ustedes tienen un lugar aquí. Si quieren. Las palabras colgaron en el aire, cálidas, peligrosas. Rosa apretó los labios para no llorar. Ella sabía lo que significaba escuchar a Esteban decir algo así. Ese hombre, que llevaba años encerrado en sí mismo, acababa de abrir una puerta que tenía más candados que recuerdos. María bajó la mirada hacia Mateo, que dormía plácido. Por primera vez en meses, no sintió que estaba huyendo. Por primera vez en mucho tiempo. El miedo y la esperanza estaban peleando dentro de ella. Y la esperanza estaba ganando. La tormenta finalmente comenzó a perder fuerza. Todavía llovía, pero ya no con la furia de antes. Las gotas golpeaban el techo como un murmullo y no como un tambor de guerra. Dentro de la hacienda, sin embargo, el ambiente seguía cargado, como si el aire mismo entendiera que algo importante acababa de revelarse. Algo que movía los cimientos de esa casa tan silenciosa. María todavía tenía al pequeño Mateo dormido en brazos, pero ahora ya no temblaba. La estufa seguía calentando el cuarto y la cobija olía a guardado, pero también a paz. Era un olor que ella casi había olvidado. Esteban se apartó lentamente, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de pasar. Caminó hacia la ventana más cercana y se quedó mirando la lluvia. No era raro verlo así, la hacienda entera sabía que él prefería hablar con sus sombras antes que con la gente. Pero esta vez, la sombra que lo acompañaba tenía nombre. Julián. Y Mateo. Rosa carraspeó un poco, para romper un silencio que empezaba a hacerse incómodo. Señor, dijo con voz suave. ¿Quiere que prepare un cuarto para ellos? Esteban no volteó de inmediato. Se quedó observando el camino mojado, el portón, ese lugar donde tantas veces había visto a su hermano parado sin entrar. Era un recuerdo que ahora lo quemaba. Sí, respondió al fin, sin girarse. Uno cerca de la cocina. Para que esté calientito. Rosa asintió y salió del cuarto, pero antes de irse le tocó el hombro a María, como diciendo no tengas miedo. Esa mujer tenía un don extraño, podía leer emociones como quien lee un libro desgastado. María se quedó sola con Esteban. O más bien, sola frente al peso de ese apellido que ahora ya no podía ignorar. Señor, empezó ella, con la voz baja. Yo agradezco lo que está haciendo, pero, no quiero que usted sienta que tiene una obligación con nosotros. Yo sé que usted y Julián tuvieron sus problemas. Yo no quiero venir a remover nada. Esteban finalmente volteó. Había algo nuevo en él. Algo cansado, pero al mismo tiempo decidido. No es obligación, dijo. Es deuda. María lo miró sin entender. Él caminó despacio hacia la mesa, apoyó una mano en el borde y bajó la cabeza, como si confesarse le costara más que cualquier pelea, más que cualquier duelo. Yo dejé que mi hermano se fuera, dijo. Lo dejé ir enojado, herido, sintiendo que no tenía familia. Y ahora que sé que tenía un hijo que nunca conocí, no puedo seguir actuando como si nada. María sintió un nudo en la garganta. Él lo quería ver, susurró. Cada día, él hablaba de usted. De cómo quería pedirle perdón. De cómo quería que usted conociera a Mateo. Decía que no quería que su hijo creciera sin saber quién era su familia. Esteban cerró los ojos un momento. Los labios le temblaron apenas. Y lo dejé esperando, susurró él. María negó con la cabeza. No, señor. La vida se metió en medio. A veces uno quiere, pero no puede. Esteban levantó la vista, y por primera vez, no se veía como el hacendado duro que todos temían. Se veía humano, frágil, dolido. ¿Tiene alguna foto de él? Preguntó con una esperanza que dolía. María buscó en su bolso viejo, uno desgastado y manchado por tantos caminos recorridos. Ahí, entre restos de telas, un pañuelo y un pedazo de pan duro, encontró una fotografía doblada en 4. La desdobló con cuidado, como si tocara un pedazo de cristal que podía romperse en cualquier momento. Era Julián. Sonriendo. Con el mismo brillo en los ojos que ahora veía en Mateo cuando, en mejores tiempos, se despertaba de buen humor. María se la entregó a Esteban.
El hacendado tomó la foto con manos que no temblaban, pero sí parecían más débiles que antes. Sus dedos rozaron la imagen, recorriendo el contorno del rostro de su hermano. «Dios mío», murmuró. «Está igual que cuando se fue». María sonrió con tristeza. «Él decía que usted siempre fue el fuerte, y que usted se quedó con la hacienda porque era el que sabía trabajar duro. Él era más libre, más terco, más soñador». Esteban soltó una risa triste. «Siempre fue más corazón que cabeza». «Y usted», agregó María, mirándolo con sinceridad. «Usted es más cabeza que corazón. Tal vez por eso se necesitaban». Esteban bajó la foto. «Lo necesitaba más de lo que pensé», admitió. «Y perdí el tiempo». María sintió un golpe suave en el pecho. Era extraño escuchar a un hombre como él hablar así. Lo hacía parecer menos distante, menos imposible. «No es tarde para Mateo», dijo ella, con suavidad. «Él puede conocerlo. Y usted también puede conocerlo a él». La mirada de Esteban se clavó en ella. Un brillo húmedo, casi imperceptible, amenazaba con cruzar sus ojos. Pero él lo contuvo. No porque fuera débil, sino porque estaba roto en un lugar que no sabía cómo mostrar. «María», dijo por primera vez, pronunciando su nombre. «Quiero ayudarles. No por lástima, no por obligación, sino porque Mateo debe saber de dónde viene. Y porque esta casa ha estado vacía demasiado tiempo». María sintió que el corazón le latía más rápido. No podía negar que algo en sus palabras era honesto. Y peligroso, muy peligroso. Porque ella no quería apegarse a nada. No quería construir esperanza donde podría haber solo una ayuda pasajera. «Si usted nos deja quedarnos un tiempo», dijo ella, midiendo cada palabra. «Yo se lo agradezco. Pero no quiero que piense que venimos a ocupar su hogar. Si mañana cambia de opinión, nos iremos». Esteban negó con firmeza. «No voy a cambiar de opinión». María abrió la boca para responder, pero un gemido suave de Mateo la interrumpió. El niño se movió inquieto, murmurando un sonido que parecía mezcla de hambre y sueño. Esteban miró la escena con un nudo en la garganta. «Voy a hablar con Rosa para que prepare algo especial para él», dijo. «Ese niño necesita recuperar fuerzas». María acarició el cabello del pequeño. Él siempre fue muy fuerte. Su papá decía que tenía el corazón más bravo del mundo. Esteban sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, dolorosa, pero real. «Entonces sí es un Herrera», respondió. María sintió una corriente caliente recorrerle el pecho. Un Herrera. Como si ese apellido, que antes solo había sido parte del pasado, de pronto se volviera un puente entre ella, su hijo, y ese hombre que miraba la vida desde detrás de muros muy altos. Un puente que nadie había esperado construir. Y que ahora, quizá era imposible derrumbar. Rosa regresó minutos después para avisar que el cuarto ya estaba listo. Había encendido un pequeño brasero, sacudido las mantas guardadas y colocado un colchón que, aunque viejo, seguía siendo firme y cálido. Cuando María se levantó para cargar a Mateo, sintió como las piernas le temblaban del cansancio acumulado. Aún así, logró sostenerlo con cuidado. «Sígame, mijita», dijo Rosa. «El cuarto está enseguida del mío, para que si necesita algo, nomás me llama». María asintió agradecida. Mientras caminaban por el pasillo, sentía el olor a madera vieja, a humedad de años, a encierro. Era como si la casa entera guardara respiraciones ajenas, risas y peleas que alguna vez fueron parte de esa familia rota. Pero también olía a algo nuevo, oportunidad. Llegaron al cuarto. La puerta estaba entreabierta y desde afuera se podía ver la luz cálida del brasero iluminando la cama improvisada. Rosa empujó la puerta para abrirla más. Y entonces María lo vio. No era solo un cuarto. Era un espacio detenido en el tiempo. Había una repisa llena de libros cubiertos de polvo, un par de botas viejas junto a un baúl, y una silla de madera con una manta doblada encima. Todo parecía colocado con cuidado, como si alguien hubiera salido un día con prisa y nunca hubiera regresado.
Este cuarto era del patrón cuando joven, explicó Rosa. Antes de que agarrara el grande al fondo de la casa. María frunció el ceño. ¿Y por qué no usa este? Porque aquí, Rosa suspiró. Aquí dormían él y Julián cuando eran chamacos. Aquí crecieron. Aquí se peleaban. Y aquí también se reconciliaban. Después de que se distanciaron, el patrón no volvió a tocar nada. María tragó saliva. El aire se sentía más denso, cargado de recuerdos invisibles. Si quiere, le consigo otro cuarto, ofreció Rosa rápidamente. No quiero que se sienta incómoda. Pero María negó con la cabeza. No, está bien. Aquí está bien. Era como si ese cuarto la llamara, como si le diera un sentido a lo que estaba viviendo. Como si ella no solo estuviera entrando en una casa, sino en una historia que no sabía que le pertenecía. Con cuidado, recostó a Mateo en la cama. El niño suspiró profundo, acomodándose como si ese colchón fuera el lugar más suave del mundo. María lo cubrió con la manta, sintiendo un alivio que la hizo cerrar los ojos por un segundo. Rosa observó la escena con una sonrisa tierna. Se ve más tranquilo, comentó. Mañana le preparo un caldito para que agarre fuerzas. María asintió. Gracias, de verdad. No sé cómo pagar todo esto. No tiene que pagar nada, respondió Rosa. A veces Dios acomoda las cosas donde deben estar. María bajó la mirada. No sabía si era Dios, destino o simplemente una coincidencia cruel. Pero lo que sí sabía era que ese techo, por primera vez en mucho tiempo, no la hacía sentir intrusa. Cuando Rosa salió para dejarla descansar, María se quedó sola en el cuarto. Se acercó a la repisa y pasó los dedos por los lomos de los libros. Uno de ellos tenía el nombre Herrera escrito a mano. Otro, Julián. Sintió un escalofrío suave recorrerle la espalda. Era como si ambos hermanos aún vivieran en ese espacio. Como si observaran. Como si esperaran algo. María regresó a la cama y se sentó a un lado de su hijo. Su cuerpo le pedía rendirse, dormir, dejarse caer, pero su mente seguía despierta, vulnerable, en alerta. Hasta que escuchó pasos en el pasillo. Pasos lentos. Pesados. Esteban. Se detuvo frente a la puerta entreabierta. María se enderezó un poco, incómoda, sin saber si debía levantarse o hablar primero. Él tocó suavemente la madera. ¿Puedo pasar? Sí, respondió ella con voz baja. Esteban entró despacio, sin querer invadir demasiado espacio. Sus ojos recorrieron el cuarto como si no lo hubiera visto en años. Como si entrar ahí fuera una decisión que llevaba evitando desde hacía mucho tiempo. Hacía más de 10 años que no ponía un pie aquí, dijo al fin. Fue el último cuarto donde dormimos juntos, antes de que todo se rompiera. María no dijo nada. No quería empujar un recuerdo que parecía frágil. Él se acercó un poco más a la cama, viendo al niño acomodado bajo la manta. El fuego del brasero reflejaba sombras suaves sobre las paredes, como si la infancia de los hermanos todavía jugara ahí. Este cuarto, susurró Esteban. Está lleno de cosas que quise olvidar, pero también de todo lo que extraño. María lo miró. A veces, lo que duele también es lo que nos sostiene, dijo con cuidado. No tiene que huir del pasado. A lo mejor, necesita verlo de frente. Esteban soltó una risa breve, casi amarga. Tu esposo hablaba igual, murmuró. Siempre decía esas cosas que uno no sabía si entender o ignorar. María sonrió sin quererlo. Él tenía esa manera de ver la vida. Sí, respondió Esteban, mirándola fijamente. Y creo que Mateo también la tendrá. Hubo un silencio. No incómodo, sino cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Esteban dio un paso atrás. No quise molestarlos. Solo, quería asegurarme de que estuvieran bien. María asintió. Estamos bien. Gracias por todo, señor. Él apretó los labios. Llámame Esteban. El nombre cayó suave, cálido, inesperado. María sintió el corazón tensarse. Buenas noches, María,
dijo él, mirándola con una mezcla de respeto y algo más profundo. Si necesita algo, estoy aquí. María apenas logró susurrar. Buenas noches, Esteban. Él salió del cuarto, cerrando la puerta con cuidado. Y cuando sus pasos se alejaron, María se dejó caer junto a Mateo, con la respiración temblorosa. Porque había algo nuevo en ese hombre. Algo que ella no quería admitir. Algo que podía cambiarlo todo. La hacienda quedó envuelta en un silencio extraño cuando Esteban se alejó del cuarto. María se recostó junto a Mateo, pero sus ojos no querían cerrarse. Su cuerpo estaba exhausto, sí, pero su mente seguía tan despierta como si hubiera bebido café por días. Cada palabra de Esteban, cada mirada, cada gesto, seguía vibrando dentro de ella. No sabía si debía tener miedo, o calma, o ambas cosas al mismo tiempo. El brasero ardía con una luz anaranjada que hacía bailar sombras en las paredes. María observó esas sombras un largo rato, tratando de imaginar cómo habría sido la vida de los hermanos Herrera antes de que todo se rompiera. Se preguntó qué discusiones habrían tenido, qué promesas habrían hecho, qué momentos habrían compartido entre esas paredes llenas de recuerdos. Mateo respiraba tranquilo. Esa calma la desarmaba. Su hijo, por fin, no estaba temblando, no estaba llorando, no estaba perdiéndose entre el frío y el hambre. Por primera vez en meses, se veía a salvo. María dejó escapar un suspiro quebrado. Una mezcla de alivio y de miedo a sentir alivio. Porque cuando uno se acostumbra a sufrir, la paz también asusta. Rosa regresó más tarde, tocando la puerta con suavidad. ¿Están despiertos?, preguntó en voz baja. María abrió la puerta sin hacer ruido. Sí, yo no puedo dormir. La mujer entró con una taza humeante entre las manos. Le traje un té para que descanse. Y un trapito tibio para limpiarle la carita al pequeño. María tomó la taza con ambas manos, sintiendo el calor recorrerle los dedos. El vapor olía a canela y a manzanilla. Gracias, Rosa, no sé cómo agradecerle tanto cariño. La mujer sonrió. Mijita, tú no sabes lo que esta casa ha necesitado: oír risas, o llantos, o pasos chicos. Usted piensa que viene a recibir ayuda, pero, a veces también viene a darla sin darse cuenta. María frunció el ceño. ¿Ayuda? ¿A quién? Rosa se encogió de hombros. Al patrón, principalmente. Ese hombre lleva años con la casa llena, pero el corazón vacío. María bajó la mirada. No sabía qué responder. Y cuando él la miró al entrar, continuó Rosa, no vio a una intrusa. Vio algo que hacía mucho no veía. ¿Qué?, preguntó María casi en un susurro. Esperanza. Esa palabra se clavó en el pecho de María como una espina dulce y dolorosa al mismo tiempo. Yo no quiero causar confusión, dijo ella, nerviosa. Solo quiero proteger a mi hijo. No quiero que nadie piense que vine a, no sé, a buscar algo que no es mío. Rosa negó categóricamente. El destino no pregunta si es buen momento. Nomás llega. Y ustedes llegaron justo el día que esa tormenta tenía que traerlos. María sintió un escalofrío. Las palabras de Rosa, simples pero profundas, tenían el peso de la verdad. Duerma tantito, mijita, añadió la mujer. Mañana será un día largo. María asintió y cuando Rosa salió, cerró la puerta suavemente. Intentó dormir. De verdad lo intentó. Pero la casa parecía tener voz propia. Una voz hecha de crujidos, de recuerdos, de pasos lejanos. En algún momento, cuando la luna se asomó entre las nubes, escuchó algo que la hizo incorporarse, pasos de hombre recorriendo el pasillo. No eran pasos furiosos ni apresurados. Eran lentos, como si esa persona caminara sin rumbo, atrapada en su propio mundo. Esteban. María contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron frente al cuarto. Un instante eterno. Luego, se alejaron. Ella no supo si suspirar de alivio o de desilusión. Cerca del amanecer, el cansancio finalmente venció a María. Durmió un par de horas profundas, tan necesarias que su cuerpo se rindió sin resistencia. Cuando despertó, el brasero seguía encendido,
aunque más tenue. Mateo aún dormía, mucho más tranquilo que la noche anterior. Se talló los ojos para despejarse y salió al pasillo con cuidado. El aire olía a café recién hecho y a tortillas calientes. Caminó siguiendo el aroma hasta llegar a la cocina, donde Rosa estaba acomodando un canasto con pan recién horneado. «Buenos días, mijita», saludó la mujer. «¿Descansó tantito?». María asintió, aunque se veía cansada. «Sí, creo que un poco. Sirva café. El patrón está en el corral desde temprano. No pega el ojo cuando tiene tantas cosas en la cabeza». María se tensó. ¿Habló de nosotros? Rosa sonrió. Habló de Mateo. María sintió un vuelco en el pecho. ¿Qué dijo? Nada, respondió la mujer, pero sus ojos decían lo contrario. Y cuando un hombre calla tanto, es porque por dentro la tormenta sigue. María bajó la mirada. No sabía si sentir esperanza o miedo. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y Esteban entró, sacudiéndose el polvo de las botas. Traía la camisa arremangada, el cabello despeinado por el viento, y las manos aún húmedas por el trabajo en el corral. Se detuvo cuando la vio. María sintió que el tiempo se detenía 2 segundos. «Buenos días», murmuró él. «Buenos días, Esteban», respondió ella, con la voz más suave de lo que pretendía. Él asintió una vez, pero no quitó los ojos de ella. Y ese cruce de miradas, lleno de cosas que ninguno quería admitir, fue suficiente para que Rosa se diera la vuelta hacia la estufa, escondiendo una sonrisa. Porque sabía algo que ellos todavía no entendían. La tormenta que había traído a María y a Mateo no había terminado. Apenas estaba empezando. El aroma del café recién hecho llenaba toda la cocina, mezclándose con el olor tibio del pan recién horneado. María se quedó allí, inmóvil, observando cómo Esteban dejaba su sombrero sobre una silla y se acercaba al lavamanos para enjuagarse las manos. Él no dijo nada al principio, pero su presencia llenaba el espacio con una intensidad que la hacía sentir nerviosa sin saber por qué. Rosa, con esa habilidad de leer los silencios, les puso 2 tazas frente a ellos. «Pa, que entren en calor», dijo, y se fue hacia la despensa, pero en realidad solo se apartó para darles espacio. Era evidente. María tomó la taza entre sus manos. Sus dedos todavía temblaban un poco. No sabía si era por el frío que había cargado tantos días, o por algo más. Esteban se sentó frente a ella. Sus ojos, oscuros y cansados, la estudiaban con una atención que tenía peso propio. ¿Pudieron descansar?, preguntó él. Sí, gracias a usted, respondió María, bajando la mirada. Mateo sigue dormido. Creo que este cuarto le hizo bien. Esteban asintió. Dio un sorbo a su café y luego dejó la taza sobre la mesa, frotándose la frente con la mano. No pude dormir, admitió. Estuve pensando en Julián, en todo lo que no hice, y en tu niño. María tragó saliva. Esteban, no quiero que se culpe. Mi esposo nunca lo culpó a usted. Pero debió hacerlo, dijo él con un tono que no aceptaba consuelo. Yo era el mayor. Yo debía cuidarlo. En vez de eso, dejamos que una tontería nos separara. María levantó la vista. Mi esposo nunca habló mal de usted. Nunca. Siempre dijo que era terco, sí, pero también dijo que usted tenía un corazón grande. Que solo había que saber llegarle. Esteban soltó una risa amarga. Ni él supo llegarme al final. María negó despacio. O tal vez sí llegó, pero usted no quiso abrirle la puerta. Esa frase cayó como un golpe. Esteban apretó la mandíbula, pero no se enojó. No con ella. Tal vez, admitió con voz baja. Pero ahora sí estoy dispuesto a abrirla. María sintió el aire espeso en el pecho. Esteban, yo no quiero que piense que vine a cambiar su vida. Yo solo buscaba un pedazo de pan para mi hijo. Él la miró, serio. Y encontraste más, dijo con firmeza. Mucho más. María parpadeó, sorprendida. Su respiración se agitó apenas. ¿Por qué dice eso? Esteban se inclinó hacia adelante. No era amenaza, ni invasión.
Era honestidad pura. Porque desde que llegaron, la casa se siente distinta. Como si por fin hubiera algo vivo aquí. Como si la sombra de mi hermano ya no estuviera sola. A María se le apretó el corazón. Nadie la había visto así en meses. Nadie la había mirado como algo más que un estorbo o una carga. No sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada, respondió él. En ese momento, el llanto de Mateo rompió el silencio. Agudo, fuerte, desesperado. María se levantó de inmediato, casi tirando la silla. Perdón, murmuró, apresurada. Esteban también se puso de pie. Voy con ustedes. María dudó, pero él ya había empezado a caminar. Ella lo siguió hasta el cuarto. Mateo estaba sentado en la cama, con las mejillas húmedas y la respiración agitada. María corrió hacia él, lo abrazó con fuerza, lo meció como si quisiera borrarle el llanto con el cuerpo. Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. Esteban observó la escena desde la puerta. Sus ojos se suavizaron. Había visto muchas cosas en su vida, animales parir, hombres pelear, seres queridos morir, pero la ternura de una madre abrazando a su hijo con esa desesperación silenciosa tenía una fuerza distinta. ¿Qué tiene?, preguntó él, preocupado. Hambre, miedo, cansancio, todo junto, respondió María sin dejar de mecerlo. Mi hijo ha pasado por mucho. Esteban dio un paso adentro. Déjame ayudarte, pidió. No, María respiró hondo. No es necesario. Mateo, sin embargo, alzó la mirada y vio a Esteban. Sus ojitos café oscuro, parecidos a los de Julián, se clavaron en él. Y por primera vez, Mateo no se escondió ni lloró más fuerte. Solo lo miró. Con curiosidad. Con un brillo casi familiar. Esteban se quedó congelado. Tiene sus ojos, susurró con la voz quebrándosele. María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Porque era verdad. Mateo no solo tenía la mirada de Julián, sino que también había en esa mirada una chispa que se parecía demasiado a la de Esteban. Una mezcla imposible. Una mezcla inevitable. Esteban se agachó despacio, sin acercarse demasiado para no asustarlo. Hola, Mateo, dijo con una ternura que ni él sabía que tenía. Soy Esteban, tu tío. Mateo parpadeó, y luego, con la simpleza de un niño que no entiende de rencores ni de culpas, alzó una manita hacia él. Y tocó su mejilla. María se quedó sin aire. Esteban también. Ese pequeño gesto, tan simple y tan inmenso, derrumbó algo que él llevaba años sosteniendo. Él no me teme, murmuró Esteban, casi en shock. Los niños sienten, cuando alguien les quiere, dijo María en voz baja. Esteban tragó saliva, hipnotizado por esa manita pequeña que lo tocaba sin juicio. María, murmuró él, levantando la mirada hacia ella. Ella sintió un temblor en el corazón. Uno que llevaba años adormecido. Sí, respondió. Quiero que se queden, dijo él de manera firme, definitiva. No por obligación. No por culpa. Sino porque, no quiero que Mateo crezca lejos de mí. Y porque ustedes ya pertenecen aquí. María abrió la boca, pero no pudo decir nada. Porque por primera vez, la idea de quedarse ya no daba miedo. Daba esperanza. El amanecer se filtraba por las ventanas de la hacienda con una luz dorada que parecía nueva, como si ese día el sol hubiera decidido nacer diferente. La lluvia había cesado por completo, dejando tras de sí un aroma a tierra mojada que llenaba el aire. María salió con Mateo en brazos hacia el pequeño corredor que daba al patio. El niño, después de comer y dormir mejor, estaba más despierto, mirando todo con la curiosidad de quien quiere reconocer su lugar en el mundo. Esteban estaba afuera, revisando unas sogas y herramientas que había dejado la tormenta. Al escuchar pasos, levantó la mirada. Sus ojos se suavizaron cuando vio a Mateo, y luego se encontraron con los de María. Ella no supo si sonreír, si mirar al suelo o simplemente quedarse ahí sintiendo como el corazón le latía más fuerte. Buenos días, saludó ella. Buenos días, respondió él. ¿Cómo amanecieron? Mejor, dijo María con sinceridad.
Mateo, está más fuerte. Creo que este lugar le hace bien. Esteban asintió, sin lograr ocultar la emoción que ese comentario despertaba en él. Me alegra, murmuró. Había algo distinto en su forma de mirarla. Una mezcla de respeto, responsabilidad y un cariño que aún no se atrevía a nombrar. Rosa salió con una bandeja de pan y tortillas recién hechas. Vengan a desayunar, ordenó con su tono firme pero cariñoso. Aquí nadie empieza el día con el estómago vacío. María obedeció. Se sentó cerca del brasero exterior, y Mateo quedó en su regazo, jugando con un pedazo de tortilla. Rosa le acarició la cabeza como si fuera suyo. Esteban se quedó de pie, observando la escena como quien presencia un milagro que no termina de comprender. ¿No va a sentarse, patrón?, preguntó Rosa. Sí, dijo él. Sí, ya voy. Se sentó al lado de María, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su presencia, pero lo bastante lejos para no presionarla. Ella lo notó, y se lo agradeció en silencio. ¿En qué piensa?, preguntó María, con la voz suave. Esteban tardó un momento en responder. En todo lo que perdí, dijo, mirando hacia el horizonte. Y en todo lo que aún puedo recuperar. María siguió su mirada. Julián, ya no está, dijo ella con un nudo en la garganta. Pero Mateo sí. Y él, ahora tiene un lugar. Esteban la miró directamente. Un lugar, y una familia. Esa familia le ablandó el alma a María. Era una palabra que había desaparecido de su vida. Una palabra que dolía, pero que al mismo tiempo calentaba. Esteban, susurró ella. No quiero que esto sea por culpa. Usted no nos debe nada. Él negó con firmeza. No hago esto por culpa, María. Lo hago porque, cuando Mateo me tocó la mejilla ayer, sentí algo que creí muerto. Algo que no sentía desde que mi hermano se fue. María bajó la mirada. Mateo jugaba feliz, ajeno al peso de esas palabras. María respiró hondo. Yo también he sentido cosas aquí. Esta casa, usted. Rosa, no sé cómo explicarlo. Esteban la observó con una mezcla de sorpresa y cuidado. Explícamelo como puedas, pidió él. Pero antes de que pudiera hacerlo, Rosa interrumpió con un suspiro deliberado. Ay, Dios mío, si no fuera porque los conozco a los dos, pensaría que están cortejándose. Los dos se sobresaltaron. María se sonrojó. Esteban se atragantó con el café. Mateo soltó una pequeña risita, sin entender nada. Rosa, refunfuñó Esteban. ¿Qué?, respondió ella desafiante. Pues si es la verdad. Desde que llegó esta muchacha, usted anda como gallo de pelea, pero sin saber si subirse al tejado o quedarse en la tierra. María bajó la cabeza, roja de vergüenza. Esteban quiso responder, pero terminó soltando una risa que no parecía suya, una risa joven, como la que probablemente tenía antes de perder a su hermano. María levantó la vista al escucharlo reír. Y ahí lo vio. No al hacendado duro. No al hombre roto por la culpa. Sino al hermano menor de Julián. Al hombre que tal vez siempre había querido ser. Algo en el pecho de María se aflojó. Algo en el pecho de Esteban también. Cuando Rosa se fue a revisar el horno, el silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un silencio lleno de cosas que estaban naciendo. María, dijo Esteban, despacio. No quiero que pienses que te estoy pidiendo nada. Ni que te estoy presionando a quedarte más de lo que quieras. Pero, si tú decides quedarte, no será solo por Mateo. El corazón de María se aceleró. Entonces, ¿por qué sería?, preguntó con un hilo de voz. Esteban respiró hondo. Y dijo la verdad sin adornos. Porque tú también le haces bien a esta casa. A mi vida. Y porque, no quiero que te vayas. María sintió un temblor recorrerle las manos. No por miedo, sino por una emoción que no sabía si permitirse. Pero cuando Mateo tomó una de sus manos y la otra la de Esteban, uniendo a los tres con ese gesto simple, ella lo entendió. No era casualidad. No era deuda. No era caridad. Era destino.
Esteban, susurró. Yo tampoco quiero irme. Él la miró como si esas palabras fueran un regalo que no esperaba recibir. Sus ojos brillaron, pero no de tristeza, sino de algo que tenía años sin permitirse sentir. Esperanza. Rosa regresó justo a tiempo para ver cómo Esteban le acomodaba un mechón de cabello a María detrás de la oreja. Se quedó quieta, viendo esa escena como quien ve a dos almas que por fin encontraron su lugar. Ya era hora, exclamó con dramatismo. Hasta siento que Julián está sonriendo desde el cielo. Esteban y María se miraron. Y esta vez, no apartaron la mirada. No había prisa. No había miedo. No había tormenta que los arrancara de ahí. La hacienda, por primera vez en años, dejó de oler a abandono. Mateo, con sus ojitos brillantes, tomó aire y balbuceó una palabra que hizo que a Rosa se le escapara un grito emocionado. Tito, Tito. Tío. Esteban llevó una mano al corazón. María soltó una risa suave, llena de lágrimas. Mateo los miraba a ambos, orgulloso de la reacción. En ese instante final, donde el pasado se cerraba y el destino se abría, María entendió lo que la tormenta había querido decir desde el principio. A veces, uno pide pan, y Dios te da un hogar.